Ahora tengo el honor y el placer de presentar a Paco Veiga, que es el último y el más importante de todos los ponentes que hemos tenido aquí. Su currículum es más que extenso, especialista en todo el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y el mundo actual, y que hemos tenido la suerte que se interese por también este mundo de los años 20, años 30, y a partir de aquí, con su grupo de investigación, está realizando unas más que interesantes aportaciones, siempre con esta dimensión que ha caracterizado a Paco Veiga de una perspectiva, una proyección de la historia española hacia una perspectiva internacional, y como todo ello pues, se ha ido tejiendo hacia aspectos que ciertamente en la historiografía española estamos más que necesitados y necesitadas, cuestiones como por ejemplo el panarabismo, que es uno de los ejes y que ha dado lugar a esta sesión, y además un pequeñito detalle muy personal, pero que puedo confirmar que con Paco Veiga se trabaja muy bien, compartimos asignatura desde hace años, incluso este año un grupo, y es todo un placer. Y además, ya que estamos hablando de servicios de espionaje, nuestro despacho está uno al lado del otro y separado por un tabique que casi parece que estén ahí infiltrados escuchándonos, dada la poca calidad de esos tabiques. Exacto, puro pladir. En cualquier caso, pues esto, tenemos el honor y el privilegio de que Paco Veiga nos pueda culminar estas sesiones. Vale, pues muchas gracias, Josep. Bueno, he dicho algo, Josep, importante, y es que yo no pertenezco a estas temáticas, ¿no? Yo siempre he estado trabajando en historia actual, superactual, Balcanes, ahora Ucrania también, entonces esto es un poco volver a los orígenes. Como no me queda mucho para jubilarme, he vuelto un poco a los temas que trabajaba cuando llegué a la universidad, porque yo hice una tesis sobre fascismo en Rumanía en los años 20-30, por tanto estoy volviendo un poco a esto, y estoy volviendo también al placer de trabajar con archivos y tocar archivos, que es muy emocionante. Lo que ocurre es que con tanto cambio de tema, pues me he vuelto bastante escéptico, ¿no? No tanto como el Slava Galán, que siempre está escribiendo cosas, la guerra civil para escépticos y demás, pero bueno, creo que hay una cuestión importante, que es lo que voy a intentar explicaros en esta ponencia, que una cosa es tener las fuentes y los archivos, y otra, enfocar esa información, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a nuestra universidad le falta una cosa que sí que se practica mucho en el mundo anglosajón, que es la ensayística, ¿no? Es decir, el darle vueltas a las ideas. A veces un poco, si queréis, exageradamente, pero creo que efectivamente darle vueltas a las ideas tiene que ir más allá de la consulta del documento o del libro. Bueno, por tanto, vamos a hablar de una operación de inteligencia que se organiza en los primeros momentos de la Guerra Civil, que después va a continuar en un segundo intento a partir del año 37, y que luego se va a intentar ya de una manera recurrente y un tanto, no sé cómo decirlo, mecánica en el año 38, hasta llegar al momento final, que es en el último momento, ya en enero del 39, se vuelve a intentar una vez más el levantamiento de Marruecos, el levantamiento de la zona del protectorado español en Marruecos. Hay información sobre esto, incluso se ha escrito bastante sobre esto, pero en cambio no hay, yo creo que falta una lectura en profundidad de lo que sucedió, el por qué sucedió y las consecuencias. Bueno, la historia empieza por una anécdota bien conocida, que la explica García Oliver en El eco de los pasos, y es que él comenta que muy poco antes de la sublevación del 18 de julio, ha conocido a un profesor de la escuela, de la Academia Koch, que da clases de idiomas, que le llaman el egipcio, que es una persona, que es un hombre con afinidades con CNT-FAI, que conoce gente allá. Él no lo es, pero que se le conoce como el egipcio porque ha nacido en Egipto, habla árabe y se le supone en contactos con el mundo árabe, panarabista o panislamista. Entonces, cuando finalmente los sublevados la sublevación es aplastada en Barcelona a partir del 19 de julio, se le ocurre que hay que ponerse en marcha rápidamente para intentar ese levantamiento de la zona del protectorado.
Entonces manda llamar a esta persona, a este egipcio, que en realidad se llama Marcelo Argila, que es un arabista catalán, hijo de otro arabista catalán que es Jaume Argila, Jaime de Argila. No vamos a entrar en esto ahora porque es bastante extenso, pero bueno, son dos personajes súper desconocidos, muy desconocidos, tanto como el SSI en nuestra historiografía contemporánea. Si vas al Archivo Nacional de Cataluña no encuentras nada sobre ninguno de los Argilas, ni nada por el estilo, pero es un personaje que tiene un papel interesante en estos primeros momentos. Entonces, bueno, García Oliver llama a Marcelo Argila y le dice, bueno, usted tiene contactos, podríamos pensar en usted como una persona que nos ayudara a tejer un plan para el levantamiento de la zona del protectorado. Y dice, yo creo que sí, porque soy el representante en España del Comité Panislámico. Bueno, eso quiere decir básicamente que es amigo de Shakib Arslan, el personaje que hablamos ayer, que llega en 1930 a Marruecos y que se convierte un poco en el mentor espiritual y político inicial del nuevo nacionalismo marroquí. Este dato es importante muy importante por lo que veréis a continuación. Entonces, García Oliver dice, pues muy bien, perfecto, pues te vamos a conseguir dinero, un par de compañeros que te van a ayudar y establece contacto con este señor en Ginebra y a ver cómo nos puede ayudar. Y efectivamente, Marcelo Argila con dos camaradas anarquistas se van ahí a Ginebra y hablan con Arslan. Bien. A partir de aquí la cosa se vuelve bastante confusa porque Arslan le recomienda que hable con Abdeljalek Torres, que es una de las jóvenes estrellas ascendentes del nacionalismo marroquí, pero claro, esto es bastante absurdo porque Abdeljalek Torres está en la zona del protectorado en esos momentos donde ha triunfado el alzamiento, por tanto es imposible ir a hablar con Torres, que además en estos momentos está en estado de reclusión o semireclusión, ¿no? Pero el objetivo sí que es muy importante, el objetivo de intentar la sublevación con Marruecos, de la zona de Marruecos, no es un objetivo baladí, no es un objetivo, digamos, que podamos atribuir sencillamente al ego de García Oliver, que se le ocurre una historia un tanto fantástica, sino que realmente tiene mucha importancia porque tenéis que pensar que sin el ejército de África, no sé yo si hubiera habido guerra civil española. Es decir, al fin y al cabo la insurrección fracasa en todas las ciudades importantes. La única en la que funciona es Zaragoza y temporalmente, muy temporalmente en Sevilla, y el resto de las ciudades están todas en manos de la República. Por tanto, ¿qué hubiera pasado? No me gusta este tipo de especulaciones, pero bueno, ¿qué hubiera pasado sin el ejército de África? Posiblemente un enfrentamiento que hubiera durado pues, unas semanas y hubiera terminado posiblemente con el fracaso total de los rebeldes, ¿no? Sin embargo, el ejército de África cambia completamente las cosas. Es un ejército profesional, con tropas de choque y que además cuenta con el importante refuerzo de tropas marroquíes que van a ser las tropas de choque en el avance hacia Madrid. Eso lo cambia completamente todo, ¿eh? Entonces, la idea de intentar levantar al Marruecos español, conseguir de alguna manera que las cávilas derroquen a los franquistas y el ejército de África se quede sin retaguardia, pues realmente era un tanto fantástico ese planteamiento, pero tenía su importancia estratégica. Y después había otra cuestión que ayer salió en la conversación que tuvimos por la tarde, en el debate, que también había una potente carga simbólica en juego. El levantamiento del protectorado, bueno, es una forma de extender la revolución, iniciar o continuar con un proceso de descolonización que la República en cierta manera había prometido pero no había sabido cumplir, y después también desactivar esa imagen, como hablábamos ayer, de, bueno, que Franco está llevando a cabo algo que es un poco, en cierta manera, la continuación y el contraste del levantamiento de los árabes contra los otomanos en el año 16, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es posible que estén utilizando a estos pueblos sometidos para llevarlos a la lucha
contra la democracia y la república. Esto no tiene un sentido histórico para un revolucionario, ¿no? Esto, ¿cómo es posible que cientos de soldados marroquíes estén muriendo pues por un ideario de ultraderecha, sobre todo ultracatólico? No parece de mucho sentido. Por tanto, de alguna manera, esto tiene que caer como fruta madura. A la que intentemos llegar allí y hablemos con las cábilas y tengamos los contactos necesarios, podremos hacer no sé cómo definirlo, el contraalzamiento en Marruecos. Bueno, esta historia está hace mucho tiempo que la contó Abel Paz en ese libro que es difícil de encontrar, pero bueno, La cuestión de Marruecos y la República Española. Él hace una explicación bastante detallada de todo lo que pasó, contando con aportaciones de historia oral de algunos protagonistas que han muerto ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, del libro de Abel Paz hay algunas contradicciones que él mismo no acaba de resolver. Por ejemplo, que la explicación de García Oliver de que Argila va a Ginebra, se entrevista con Arslan y viene con los dos líderes del Comité de Acción Marroquí desde París o desde Ginebra, no es cierto. Los dos líderes vienen desde Fez y además el otro día hablábamos hasta qué punto era contrastable y sí, efectivamente vienen de Fez. Y tiene un papel importante en esta movilización unos personajes que aparecen en el libro de Abel Paz, pero que tampoco es muy conocida su actividad, que son una serie de activistas franceses anticolonialistas de izquierda socialista y trotskistas. Esto es un tema bastante interesante, porque, claro, uno de los que intervienen en convencer a Ouazzane, que es uno de los miembros del Comité de Acción Marroquí, en ir a Barcelona a negociar una estrategia de insurrección, es David Rousset. Y David Rousset estaba en esos momentos, según explicación propia, estaba en esos momentos en Marruecos para ver si podía organizar el Partido Obrero Internacional en Marruecos. O sea, puede extender de alguna manera el trotskismo a Marruecos, ¿no? Después está Jean Rousse, está Robert Luzon, etc. Y estos son los que parece que también tienen un protagonismo importante, a pesar de que después, cuando le pregunta Abel Paz a García Oliver, dice, bueno, ¿qué papel tuvo el Poumen en todo esto? Y García Oliver dijo, ninguno, no tuvo ningún papel en esto es un invento y tal. Pero sí que parece que es cierto, veréis por qué. Por tanto, efectivamente, el 2 de septiembre del año 36, la delegación de la CAM, del Comité de Acción Marroquí, llega a Barcelona procedente de Fez, Marruecos. La delegación está básicamente compuesta por Mohamed Hassan Ouazzani y por Omar Abdeljali, dos personajes que tendrán una gran importancia en el futuro en la independencia de Marruecos y en el desarrollo del nacionalismo marroquí. Bien, y hay un dato que es muy interesante. Mientras ellos llegan y van a debatir en Barcelona sobre qué estrategia tomar para lograr la insurrección de Marruecos, mientras está pasando esto, conviene hacer una tabla cronológica comparada, que es un viejo truco de historiador, pero que funciona muy bien. Haces una tabla cronológica de un tema y otra tabla cronológica de otro tema y cruzas, y a veces esas cosas dan mucho resultado. Fijaros, llegan los delegados del CAM a Barcelona, empiezan a negociar qué se puede hacer. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Marruecos? ¿Qué está pasando en la zona? Bueno, en la zona está pasando que está totalmente controlada por los franquistas y desde allí se ha iniciado un puente aéreo que empieza ya el 20 de julio y que se refuerza muchísimo el 28 de julio con la llegada de aviones alemanes, los Junkers 52, que van a ser, digamos, el caballo de batalla del traslado de unidades de choque de la Legión y de los regulares
a Andalucía. En 16 días fueron 8 batallones de choque los que se trasladan rápidamente de África al sur. Bien, en ese mismo contexto, el 1 de agosto, o sea, falta todavía un mes para que lleguen los delegados del camp, el 1 de agosto, Abdeljaleq Torres, que es otro líder nacionalista marroquí importante que ha quedado en la zona española, primero medio detenido y después convencido para que se lo vuelva a pensar y apoye a los nacionalistas, a los rebeldes, entrega un memorándum de quejas contra los líderes republicanos que le ha pedido el general Beigbeder, y recibe a cambio la promesa de que si apoya a los insurrectos va a tener mano libre para fundar el Partido de la Reforma Nacional. O sea, va a poder organizar una autonomía con partido propio. Es una cosa rarísima en el bando sublevado, en la zona de Marruecos. En septiembre, es decir, cuando los delegados del camp en Barcelona están negociando la insurrección, en septiembre Torres viaja a Sevilla, y no viaja solo, viaja con una comitiva compuesta del gran visir y otros miembros del Maisán jalifiano, invitados por el general Queipo de Llano. Viajan a Sevilla, y en Sevilla, en una serie de programas, Torres hace unas vibrantes alocuciones. Estoy citando a Madariaga. Torres, en su vibrante alocución, echó mano de todos los consabidos tópicos del glorioso pasado musulmán de Sevilla y de las estrechas relaciones de amistad y fraternidad que habían unido durante siglos a España y Marruecos. Por ello, los marroquíes y los demás norteafricanos y musulmanes en general deberían ayudar a la liberación de los españoles que eran de la misma sangre que ellos. Esto está pasando en Sevilla, Marruecos-Sevilla, mientras está la delegación del camp negociando con el Comité de Milicias, ¿no? Aquí en Barcelona. Bueno, cuando llega el Comité de Milicias, cuando llega el Comité del camp, Ghazouani y Abdelhadid, vienen con un proyecto preliminar bastante elaborado. Esto lo podéis encontrar en Salamanca, están los documentos, tanto el acuerdo preliminar como unos borradores, con los que se va a negociar presuntamente en la República el reconocimiento por parte de la República Española de la independencia de la zona del protectorado si se produce la insurrección que se está buscando. Son unos informes y unos textos bastante pensados, bastante elaborados. Mientras tanto, cuando se empieza a negociar, que si se empieza, que no se empieza, que va pasando el tiempo, el día 15 de septiembre aparece en escena, en Barcelona, Pierre Besnard, que es secretario general de la anarcosindicalista AIT, que la lía parda, por decirlo de alguna manera, propone internacionalizar todo. Vamos a internacionalizar lo que está pasando en España, la lucha de la República, vamos a extenderla donde podamos. Por tanto, vamos a intentar, como sea, montar una revuelta en Marruecos, pero, ojo, él no está pensando en los delegados del camp, está pensando en sacar del exilio a Abdelkrim, que está en esos momentos confinado en la isla de Reunión, y ponerlo al frente de una insurrección en Marruecos. Y, por si fuera poco, Pierre Besnard también habla de iniciar una revolución en Portugal. O sea, que vamos a lo grande. Marruecos, y ¿por qué no vamos a Portugal también? Venga. El hombre, muy optimista, ni corto ni perezoso, el día 17 de septiembre coge un avión, se va a Madrid e intenta convencer a Largo Caballero. Llega allí y Largo Caballero, pues poco menos que lo echa con cajas estempladas, ¿no? ¿Pero qué me vienes a contar aquí, hombre? Pero que sí, que tenemos que hacer esto y tal, y Portugal, y Marruecos, y lo que sea, ¿no? Total que se lo saca de encima de muy mal talante, pero claro, eso complica las cosas de una manera bastante clara. O sea, por un lado, tenemos una gran pasión por parte de los revolucionarios españoles, por otra parte, tenemos una delegación marroquí que está en Barcelona y que no acaba de ver claras las cosas. Bueno, total,
Van pasando los días, allí no acaba de quedar nada claro, y el 18 de septiembre los delegados marroquíes escriben a García Oliguer quejándose de que no hay respuesta a sus propuestas y contrapropuestas, y por tanto ponen como límite el día 20 para firmar algo y ponen una propuesta sobre la mesa. Dicen, mira, la propuesta que vamos a hacer nosotros es esta. La propuesta son básicamente tres puntos. Uno, vamos a negociar no la independencia plena de Marruecos si hay una insurrección, sino, punto segundo, una autonomía. Ellos hablan de una autonomía como la que tiene Inglaterra, como la que tiene Irak en relación en estos momentos, el protectorado de Irak en relación a Inglaterra. Y después nosotros vamos a firmar el pacto, de insurrección por una autonomía, siempre que lo acepte la República Española, Madrid, y que también lo acepte Francia. Bueno, cuando García Oliver y los demás ven esto, dicen, ¿cómo vamos a ir ahora a decirle a los franceses que acepten una insurrección en la zona norte del protectorado que les puede afectar a ellos, que puede generar un efecto de contagio? Creo que ni siquiera llegan a intentar hablar con la embajada francesa, pero bueno, se organiza el viaje a Madrid para ver si la República Española, si el gobierno de Largo Caballero da luz verde a este plan. En las memorias, en el Eco de los Pasos, García Oliver dice, bueno, esta gente me decepcionó mucho. Yo lo que les proponía era un levantamiento, liarse la manta a la cabeza, fait accompli, hechos consumados. Y no, me vienen con que todo lo más que vamos a negociar es una autonomía, pero siempre que estén de acuerdo los franceses. Bueno, esto es una manera de sacarnos de encima del tema y efectivamente no lleva a ningún lado. Se monta una delegación que va a Madrid, se entrevistan, bueno, hay una famosa foto del acuerdo. Aquí tenéis a Vicens Guarner y a García Oliver. Pongo a Vicens Guarner porque va a tener importancia en esto, y las últimas fotos que conocemos de Argila, en una de ellas, que debía ser de su carnet de la Consellería, carnet de la Generalitat, como jefe ya de algo que todavía no tiene nombre, pero que con el tiempo será el SSI, y la famosa foto del Salón del Trono en Capitanía, en el cual los delegados marroquíes, este es Argila, los delegados marroquíes, Escorza del Val y el resto de los líderes coordinadores de las diversas milicias y grupos políticos. Hay delegados trotskistas, delegado trotskista, delegado comunista, delegados anarcosindicalistas que van a Madrid para intentar negociar y, como era previsible, Largo Caballero dice que no. Hay dos o tres versiones de cómo les dice que no. En una les dice, pero si ustedes son una autonomía, ¿cómo están ustedes negociando acciones internacionales con delegaciones internacionales? Que vengan aquí esos delegados y ya hablaré yo con ellos. Esta es un poco la más dura, la respuesta más dura que se explica de la respuesta de Largo Caballero. Después hay, digamos, un par más de versiones. Pero bueno, en definitiva, fracasa. Ahora bien, ¿cómo fracasa? ¿Por qué fracasa? ¿Y en qué contexto está fracasando? Está fracasando en un contexto, digámoslo claro, en que hay dos delegaciones marroquíes, una en la zona nacional y otra en la zona republicana, que están negociando lo mismo y que en la zona nacional ya lo han obtenido. Ya Franco les ha dicho, vale, pues muy bien, Torres tendrá su partido político, después habrá otro partido político y ya está, y ya lo tenemos. Y aquí en Barcelona, pues la cosa no acaba de quedar clara, hay mucho radicalismo, hay muchas fantasías, pero aquí no acaba de quedar la cosa clara. Claro, aquí hay una serie de cuestiones que yo creo que tenemos que valorar teniendo en cuenta
la posición de los marroquíes, porque siempre estamos teniendo en cuenta la posición de... Somos muy ombliguistas, ¿no? Somos muy ombliguistas. Siempre es que si tal, que si Vidiella ya dijo, que si el otro le contradijo, que si tal. Pero bueno, piensa un poco en los marroquíes. Los marroquíes les están proponiendo una revolución y esa revolución va a suponer una guerra civil entre marroquíes. Porque evidentemente para echar a los franquistas van a tener que matarse los marroquíes entre sí porque hay una serie que apoyan a Franco. Por tanto, si te están proponiendo una guerra civil, me imagino que te lo piensas, ¿no? A ver, nuestra lucha no es la lucha de la República. Es decir, yo aquí voy a ser un poquito duro con García Oliver, me imagino que no soy el único, pero aquí García Oliver está planteando un poco una visión, si queréis, de potencia colonial, por la cual supone que a los colonizados les van a interesar muchísimo, se van a identificar muchísimo con sus objetivos, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo nos apuntáis a la revolución? Si es la victoria de la democracia, vamos a luchar contra... Bueno, ya, pero es que nosotros estamos buscando es la independencia de Marruecos. No estamos buscando montar una revolución anarcosindicalista en Marruecos, ni estamos buscando... No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo ya está, en cierta manera, conseguido. ¿Que van a morir marroquíes? Sí, van a morir marroquíes en las unidades que combaten con Franco. Pero bueno, no vamos a añadir más sangre marroquí a esto, ¿no? Entonces, yo no veo que el objetivo... que la dinámica esta de doble negociación sea demasiado censurable. A mí me da la sensación de que García Oliver pecó de ingenuo. García Oliver, no creo que Argila pecara de ingenuo. Yo creo que Marcelo Argila, que conocía muy bien aquello y que tampoco era anarquista, él tenía contacto con los anarquistas a través de la masonería, porque él había sido un personaje importante de la masonería, y también Vicens Guarné, y también una parte de los anarquistas que montan el SSI. Todo esto es vía masónica. No me extraña que no salga en el boletín oficial de la Generalitat, porque todo esto, además lo explica el mismo Vicens Guarné. Todos éramos miembros de la masonería y todos, rosquillas, todos nosotros éramos gente de la masonería y por eso podíamos confiar, y además esto nos daba una situación de conexión entre unos y otros, a pesar de militar, anarquistas, gente de la Generalitat. Bueno, pues ahí en la masonería tenemos un punto de contacto, ¿no? Estamos acostumbrados ya a discutir. Bien, falla el primer intento, digamos, institucional de pactar con los nacionalistas, como dice García Oliver, esta gente son burgueses de ciudad. Sí, era el nacionalismo, el nuevo nacionalismo marroquí no era el nacionalismo de las montañas, no era el Rif, no era el campo, era la ciudad, ¿no? Y entonces, inmediatamente en Madrid, el mismo Largo Caballero que le ha negado a la delegación catalana, a la delegación de Barcelona, el intento de sublevación, lo van a poner ellos en marcha. Van a poner en marcha con la ayuda de Carlos Baráibar, que es un periodista muy amigo de Largo Caballero, que conoce Marruecos más o menos, van a organizar el Plan Baráibar. El Plan Baráibar, hay un artículo bastante bueno de un tal Miguel Antonio Luna Alonso, no sé si alguien lo conoce, ¿lo conocéis? El artículo sí, pero yo no he podido dar, hemos estado mirando, Gustavo, hemos estado rebuscando, y no hay manera de dar con el hombre con Miguel Antonio Luna Alonso, porque el trabajo es bastante bueno y parece que hay una tesis doctoral detrás de este trabajo. Bueno, bien, la misión de Baráibar es esencialmente completamente diferente de lo que se ha planteado en Barcelona. Aquí tenéis Largo Caballero y Carlos Baráibar. Lo que va a intentar Baráibar va a ser una insurrección al viejo estilo. Ir allí, contactar con las cávilas, pasarles armas, pasarles dinero y organizar un levantamiento, bueno, pues típico de un país. Una vez más tenemos de un país colonizador a un país colonizado. Vamos a movilizar a los indígenas, vamos a darles armas, dinero y 4 chucherías y que luchen para nosotros y terminen con esto, ¿no? Entonces, yo creo que la misión Baráibar es todavía más lejana de la realidad que la de Barcelona. Pero bueno, se intenta con bastante fuerza,
se pone mucho dinero en juego, se hacen viajes a Marruecos, Baráibar, se intenta el apoyo de los cónsules republicanos en la zona francesa. Y esto empieza pues, en abril del 37 a llevarse a cabo de manera seria y va a durar pues hasta octubre del 37, que es la época también de reorganización del servicio de inteligencia y de todo el bando republicano, ¿no? Aquí se mezclan churras con merinos, se mezcla todo tipo de proyectos, de ideas. Aquí tenéis un informe del CIFNE, que podéis encontrar en Ávila, que habla de un tal Alonso Mayol, que se mueve muchísimo, que había sido director general de seguridad hasta la llegada de la República, y que dice, este señor habita en el Gran Hotel, es cónsul de España en Sidi Bel Abbes, y tiene allí el encargo de reclutar argelinos para la columna internacional. O sea, la idea de ellos nos envían marroquíes, nosotros les enviaremos argelinos. Vamos a reclutar. Bueno, no sabemos si esto es una fantasía absoluta, pero hay varios informes con el proyecto este de que este alicantino, de que Alonso Mayol está por ahí intentando reclutar argelinos. Bueno, esto, como os digo, fracasa. Y es una... Bueno, después, a partir del fracaso del intento Baráibar, no van a levantar el pie del acelerador. Se pueden encontrar muchísimos informes, no ya de proyectos de insurrección, pero sí un poco llamando la atención de que ahora podría ser posible porque hay hambre, la cosecha ha ido mal, porque hay demasiados muertos, Franco está utilizando demasiado como carne de cañón a estas tropas, hay demasiados muertos, hay quejas y familias y no sé qué, el dinero no llega. Entonces se están buscando siempre huecos para ver si de alguna manera podemos volver allí y podemos volver otra vez a levantar la situación. Ahora bien, va a haber algo que va a generar un cambio importante, ya demasiado tarde, pero que va a ser un cambio importante en esta cuestión, que es la cuestión del freno soviético. Y ahora ya enlazo con lo que decía Puchek. Hay un factor aquí, que es la Unión Soviética, que Julián Gorkin explica en una de esas notas del libro de Abel Paz. Dice, aquí hay un problema, es que Moscú había firmado en 1935 un pacto con los franceses, el pacto franco-soviético, con Laval, y por tanto ellos tienen mucho miedo de que cualquier acción española en el Marruecos español que genere problemas en el Marruecos francés, claro, nos va a fastidiar, porque nosotros estamos ayudando a la República, en cierta manera estamos dando la cara por la República. Si debido a nuestra acción en España se produce un levantamiento en Marruecos y eso fastidia a los franceses, se nos va a ir a la porra nuestro pacto, ¿no? Y los soviéticos son muy cuidadosos con este tema. O sea, vigilan mucho que no se vaya demasiado de las manos los intentos republicanos en Marruecos. Hasta el punto de que el artículo sobre Baráibar explica cómo van sacando de en medio a los comunistas en el intento de levantamiento. Inicialmente no solamente es Baráibar, sino que también está Antonio Pretel Fernández, que es un miembro del Partido Comunista Granadino, y lo van separando a toda esta gente que pueden suponer que los comunistas pueden ponerse enfrente. Otra cosa es, eso es un dato que me ha desaparecido, si Stalin sabía que los españoles intentaban hacer algo en Marruecos, y la respuesta es que sí. No sé dónde lo vi, he perdido la referencia, creo que en un libro de Ángel Viñas, pero la verdad es que no lo sé. Pero bueno, sí que es cierto que Moscú tiene mucho interés en que lo de Marruecos no se vaya de las manos. Pero hay un cambio de actitud. En el momento final hay un cambio de actitud que hace que Guarné lo envíen en el último momento, en enero del 39, a una misión desesperada al último intento de levantamiento de Marruecos. ¿Cuál es esa causa? Bien,
Esta causa, que además está muy documentada en los archivos nuestros, aquí tenéis el Pacto Soviético del 35, una visión crítica de Laval chupándole las botas a Stalin. Bien, ese cambio viene generado por la conferencia de Múnich de septiembre del 38. En ese momento ya, o sea, cuando desde la República se ve que Francia, Gran Bretaña ceden los Sudetes a Hitler y a Mussolini, bueno, pues estos tíos no nos van a defender en serio. O sea, se han tirado todos estos años sin intervenir en la Guerra Civil Española y ahora por encima ceden esto a los nazis italianos. Entonces, no vamos a ir muy lejos con esto y por tanto ya todas las prevenciones que pueda haber de que a los franceses les moleste o les fastidie que intervengamos en Marruecos y hagamos un levantamiento, esto se encuentra en algunos, de manera bastante explícita en algunos informes. Y sobre todo hay mucho informe de ¿y ahora qué hacemos con lo que ha pasado en Checoslovaquia? Y entonces hay otra cuestión, y es que también los soviéticos cambian de actitud. No sé si conocéis esta caricatura que se encuentra bastante por ahí, que está Stalin en la conferencia de Múnich y dice, bueno, ¿no hay una silla para mí? Y no hay una silla para Stalin. Porque hay una propuesta, los soviéticos hacen una propuesta de si hace falta ir a defender Checoslovaquia, lo hacemos. Podemos enviar algunas brigadas rápidamente allí al centro de Checoslovaquia y plantarle cara a los alemanes. Bueno, esto en cuanto los ingleses oyen soviéticos en Checoslovaquia, preferimos a Hitler, pero con mucha diferencia. Y entonces hay esta traición a Stalin, que lo ven muy mal, o sea, siempre este planteamiento de sí, bueno, aquí tenemos el policía francés y el británico dirigiendo a los nazis con sus cañones y tal, dirigiéndolos hacia la Unión Soviética. O sea, aquí lo que está pasando es que estos listillos de franceses y británicos quieren derivar la agresividad de Hitler hacia nuestras fronteras. Entonces, ahí se acaba todo. Entonces, a partir de septiembre del 38, se levantan totalmente las cortapisas a una intervención en Marruecos. Pero claro, es ya tardísimo, ya en ese momento pues está terminando la guerra civil y el mismo Guarnet dice, el mismo día en que cae Barcelona, el 25 de enero del 39, delegados de la Confederación de Gomara, de Ketama y Beni Hassan, reunidos en el palacio de un antiguo notable musulmán en Salax, me propusieron la sublevación de las tribus de Tetuán y Melilla si se les facilitaba un armamento para añadirlo al que ya tenían enterrado. Pero claro, esto pasa el 25 de enero, ya ha caído Barcelona y el 27 de febrero el mismo sultán de Marruecos reconoce al gobierno de Burgos. Por tanto, se acabó el juego, ¿no? Bueno, he intentado comprimirlo todo lo que he podido. Por aquí está también la creación del SSI, que no es... La creación del SSI, como muchas cosas en las guerras civiles, se va montando sobre la marcha, es un toma y daca, ¿no? Vamos a probar esto, no funciona. Otra cosa, ostras, esto se ha hundido, pues vale, la tercera, pues esto parece que funciona, vale, hacemos un añadido por aquí, otro añadido por allá. En una guerra civil no hay tiempo para pensar demasiado, no hay tiempo para polemizar demasiado, es reorganizar ejércitos, reorganizar instituciones, reorganizar estados, hay que hacer las cosas muy deprisa y corriendo. Y entonces de ahí surge este SSI, que surge en parte en torno a lo que ha pasado a las negociaciones de Marruecos, lo cual explica que a Argila lo nombren director del SSI, que tampoco es cierto. Es director del SSI para el tema de Marruecos, no es director del SSI para todas las cuestiones, porque el SSI también toca toda la cuestión de información del Frente de Aragón, que es muy caótica la información que lleva, entonces hay que ordenarlo aquello. El SSI también tiene otras funciones, es muy paradójico y también muy característico del momento de la época que haya dos informes del SSI alertando de que hay negociaciones en París de delegados catalanes que parece ser que medio los envían Companys, pero no está muy claro, pero bueno, hay unas negociaciones con el gobierno francés y el gobierno inglés para confederar España en dos grandes bloques. O sea, para que la guerra termine, pues habrá una España nacionalista, franquista y una España republicana, ¿no? Pues esa negociación es duramente criticada por el SSI. Joder, parece mentira, ¿no? Hay unos tíos ahí en París que están negociando.
que claro, la cosa se pone más dura cuando incluso aparece Franco en la negociación. Bueno, intentan pactar, que lógicamente Franco pues no entra por ahí. Pero son estas locuras de los juegos de mano de los servicios de inteligencia, ¿no? Y más en una guerra civil, que llevan a verdaderos cuadros de Goya, ¿no? O sea, el sueño de la razón produce monstruos. Es que, en el caso de la Guerra Civil Española es tremendo. Bueno, y con esto ya he luchado mucho contra vuestros jugos gástricos. Vamos a hacernos una comida y después, los que quedéis, pues hacemos un pequeño debate aquí. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Con este rato de conclusiones al final de estas jornadas, quiero dejar constancia que no es buena idea organizarlas terminando el viernes. Aquí nos vea, mensaje en botella, no se os ocurra hacer unas jornadas por el viernes. Lunes y martes, algo así. Bueno, en todo caso, creo que nos da para algunas reflexiones muy rápidas, ¿no? Una que se me ha ocurrido es que, curiosamente, daba la sensación de que había más expertos en lo que podríamos denominar seguridad e inteligencia en Marruecos que no ahora con la guerra civil. Es decir, que tenemos un poco el gran síndrome problemático de la guerra civil, ¿no? Todavía se discuten las cosas mucho en función de partidos,
en función de discusiones interminables sobre cuestiones muy concretas, sobre batallas o sobre debates políticos, pero a la hora de la verdad falta mucho trabajo técnico, mucho de mirar archivo, de cómo estaban organizadas las cosas, de lo que se consigue y no se consigue en función de los medios que se ponen. Es decir, que todo lo que significaría un análisis desapasionado de la inteligencia en la guerra civil, que no implique las checas, las torturas, los no sé qué, todo esto está como muy ausente, ¿no? Y entonces el resultado es que estamos aquí una serie de personas que somos muy voluntaristas, ¿no? Pero que no somos expertos, no somos realmente expertos en el tema. Y creo que esto conviene resaltarlo. Josep, ¿te vienes con nosotros? Sí. Bueno, decíamos una cosa que yo creo que es llamativa, y es que tú no estuviste ayer, pero daba más la sensación de que había más expertos reales en seguridad, inteligencia en Marruecos colonial, que no hoy en guerra civil, ¿no? A ver, somos un grupo de gente voluntarista y tal, pero hemos hecho otras cosas, no nos hemos dedicado explícitamente al tema de inteligencia y seguridad y, por tanto, no tenemos una mirada técnica sobre el tema, ¿no? Y yo decía que esto quizás responde un poco al síndrome de guerra civil, de que hay mucho ombliguismo, de que estamos siempre discutiendo cuestiones que son una y otra vez vuelven sobre viejos debates, con pequeños matices, a veces cuestiones un tanto personales, etcétera, etcétera. Es un poco la sensación de que me ha dado, ¿no? A pesar de que yo creo que hemos puesto aquí en juego pues, temas nuevos, muy interesantes, como los soviéticos, la inteligencia soviética, que yo creo que es un tema muy interesante, a pesar de que falten archivos, que bueno, habría que mirar dónde se pueden conseguir. Después, eso que seguimos llamando inteligencia libertaria, pero que bueno, es algo que existe, llamemos como le llamemos. A pesar de la resistencia de David a admitir la existencia de SSI. Bueno, el SSI, que es un misterio no tan misterioso, que tiene su razón de ser, por qué las cosas van así. Y bueno, pues los temas yo creo que han sido interesantes, pero no tenemos historiadores del espionaje y de los servicios de inteligencia en la guerra civil, curiosamente, a pesar de que tiene mucha importancia a todos los niveles, desde control, represión, inteligencia militar, puesta en circulación del storytelling, como se llama hoy en día, de mensajes o de puntos de vista, de lo que antes se llamaba propaganda de guerra, ¿no? Pues a pesar de eso, falta, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Digo? Ajá. Pero dile. Sí, vale. Así sin más, ¿no? No, yo plantearía dos cosas. Una, por alusiones a lo del SSI. No. Yo creo que, por ejemplo, una de las claves, el SSI existe, hay las pruebas documentales que he enseñado. Pero yo creo que Hernán, cuando hablaba de la inteligencia republicana, ha habido una cosa que a mí me ha parecido, para mí, reveladora. No se me había ocurrido, porque como no he consultado ni el BOE o la Gaceta de Madrid, ni el boletín del Ministerio de la Guerra, que él ha llegado un momento dado a decir que no hay ningún decreto de creación. Me explico. Es decir, que la historia está que, en general, ya sea el gobierno central de la República como las diferentes posibles situaciones similares a nivel de comités regionales, etcétera, no se publica nunca la idea de vamos a crear esto. Y claro, y quedan los servicios como en un limbo jurídico, ¿no? Que no efectivo. Pero la pregunta es, ¿y por qué tendría que publicarse? No. ¿Qué objetivo, qué finalidad, qué utilidad tendría publicar vamos a montar un servicio de inteligencia? Bueno,
probablemente no lo tendrías que decir, pero me refiero que en una cultura que yo creo que a pesar de lo que se diga en España, es una cultura muy estatista, ¿no? Y que en cierta medida siempre es aquello muy controladora de lo que gastas, dejas de gastar, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente, y bueno, a ver, para entendernos, lo que explicaba yo antes, la Consejería de Gobernación o Seguridad Interior sí que va publicando las diferentes reestructuraciones, etcétera. Es decir, con el tema de las policías no hay ningún problema. ¿Cómo? No, claro, pero bueno, pero ojo, que del 36 al 39 la policía, o el Cuerpo Unificado de Vigilancia que crea la Generalitat, está haciendo labores que se podrían algunas definir como de inteligencia o digamos o de contraespionaje, es decir, de búsqueda de enemigos del bando republicano, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, bueno, sería eso. Espera, la segunda cosa de lo que has planteado tú, y entonces te lo paso. No, y esta sí que es breve. Cuando dices, bueno, es que ayer solo había expertos en Marruecos. Yo tengo una teoría, y es que España tiene una situación de conflicto armado que se extiende durante 2 décadas y media. Y que entonces es en la zona de influencia de Marruecos, ¿no? Donde, como hay esa experiencia de guerra larvada, directa, en diferentes momentos va cambiando el tema de la intensidad, es lógico que allí se hagan los experimentos de inteligencia. No sé si me explico. Y que en la medida que el tema colonial es un tema, a pesar de todo, trabajado, aunque sea desde aquí, y como has dicho tú muchas veces, sin conocer la lengua árabe, que eso ya tiene mucho mérito, pues claro, yo entiendo que ayer todo el tema ocupara toda la jornada, porque realmente la experiencia de Marruecos es la que permite que se desarrolle una inteligencia militar. Y entonces, te doy la razón en que, ya que estamos hablando de que la experiencia militar en Marruecos permite desarrollar con diferentes ritmos y diferentes maneras la construcción de una inteligencia española, lo que es verdad es que en el caso español, pues se ha pasado olímpicamente del tema y, como dices tú, se ha centrado mucho en los discursos ideológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, hace un año fue Paco quien me dio a conocer los trabajos de Daniel, y yo, que incluso mi familia viene de tradición libertaria, me quedé de pasta cuando dije, pero había una inteligencia libertaria y tal, ¿no? Y es decir, que incluso para mí era desconocido, ¿no? Sí, pero es que, claro, estamos pensando en, por un lado, la Guerra Civil Española es algo muy nuestro, ¿no? Muy íntimo, nos matamos entre nosotros, y por otro lado, estamos muy orgullosos de que sea un conflicto que ha tenido durante muchos años, ha sido el gran tema, ¿no? La Guerra Civil Española, se han escrito más libros sobre la Guerra Civil Española que sobre la Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y que si vino Hemingway, que es no sé qué. Y claro, es que la Guerra Civil Española tiene una vertiente internacional muy potente. Yo, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, me encontré con el fenómeno falange exterior. Y falange exterior era la creación de una especie de servicio de inteligencia y propaganda de las colonias españolas allá donde estuvieran, encuadradas en falange. Entonces, el falange exterior en Rumanía, por ejemplo, pues tiene un papel muy importante, porque hay una lucha entre las dos embajadas. Cuando comienza la Guerra Civil aparece una embajada franquista española y una embajada republicana, que están luchando todo el tiempo ante el gobierno rumano a ver por quién se decanta el gobierno rumano. Y mientras tanto están haciendo labores de espionaje y sabotaje como el que más. Por ejemplo, los barcos soviéticos que atracan el puerto de Constanza, pues automáticamente se envían mensajes: ha venido un barco soviético que ha atracado en el puerto de Constanza, que lleva aviones desmontados, no sé qué, no sé cuántos, para que los italianos los hundan, ¿no?
con sus submarinos o sus barcos. Entonces, no es ninguna broma, el Falange Exterior realmente fue un servicio de inteligencia montado sobre la marcha, con un carácter muy ideológico, que permitía un control que evitaba las traiciones, por decirlo de alguna manera, y que tenía una vertiente internacional. Entonces, por primera vez España se plantea que está haciendo labores de inteligencia y sabotaje en un país con el que nunca había tenido nada, que era Rumanía. Y lo mismo que Rumanía, pues te puedes encontrar pues, Falange Exterior en Argentina y en otros países. Y si pasamos de Falange Exterior, pues bueno, Dani nos ha estado hablando de los grupos estos de acción en el sur de Francia, el control, todo lo que significa compra-venta de armas, que es muy importante, porque efectivamente, lo que decía Josep, los soviéticos no vendían armas a los anarquistas, entonces los anarquistas iban a buscar las armas de donde fuera, control de infiltración de consulados para ver qué se cocía por allí, labor de desafío y contrainteligencia contra el SIFNE, es decir, todo lo que es el sur de Francia es un campo de batalla, porque es que además hay toneladas de papeles e información que a veces hemos contrastado, Dani y yo, información, pero ¿esto a qué se refiere? Bueno, hay personajes que Dani lleva años detrás de ellos, como el famoso Vives, ¿no? El Vives es un tío que, bueno, que aparece y desaparece por todos los archivos que nos podamos imaginar. Y eso es sur de Francia. Y eso es sur de Francia. A veces también hablamos de París, también hablamos de Suiza, también hablamos del mayol este que intenta en Argelia organizar batallones de argelinos para oponerse a los batallones de marroquíes. Entonces, todo eso es acción exterior. Todo es acción exterior. Y también en Estados Unidos también hay una serie de países en que se trabajan mucho porque, claro, tiene mucha importancia si los gobiernos se decantan hacia Franco, se decantan hacia la República. Entonces ahí la diplomacia mezclada con los agentes más o menos profesionales montados sobre la marcha tiene mucha importancia. O sea que hay mucho campo, pero hay como una especie también de tabú, ¿no? O sea, el tema de la inteligencia, no cuesta nada asumir que la inteligencia es represiva, caso de Marruecos, ¿no? La inteligencia es represiva. Pero en cambio, asumir que tu propio bando pueda tener un tinglado de inteligencia que no, lógicamente va a tener ángulos oscuros, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que en Cataluña hay mucha resistencia. Es decir, aquí existió una cosa llamada el SSI, que es el Servicio de Inteligencia Catalán. Y se pone todo el mundo de perfil y, hostia, ¿eso significa que recibían dinero opaco? Pues sí. Y entonces, ¡ay! Esto no nos gusta nada. En fin, eso es una cosa de Madrid, no es de Barcelona. Y eso, y entonces pues automáticamente no, esto no ha existido, Cataluña no ha existido, vamos de otro palo, es otra historia, y por tanto esto no nos interesa. Y claro, si ahí lo mezclas con temas anarcosindicalistas, la Generalitat, lo que decía antes, ¿no? Informe del SSI denostando las reuniones que hay en París para llegar a un acuerdo de paz que incluso suponen contactar con Franco. Y esto, pues, más o menos montado así con la mano izquierda desde la Generalitat. Hostia, eso no se puede admitir, ¿no? Eso queda muy mal. Entonces, claro, cuando son tus servicios de inteligencia o afines a ti, que hacen cosas así, mejor no hablar del tema, ¿no? O sea, es el enemigo el que los tiene. Esto, Dani se habrá encontrado con esto, ¿no? Que claro, que tienes que leer cosas desagradables que han hecho la gente que a ti te interesa, ¿no? Pues que se han cargado a no sé quién, han fusilado a no sé cuántos. Claro, no son los franquistas que ponen contra la pared, no sé quién, sino que es gente que a mí me interesa y encuentro que han hecho esto y esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que haya esta especie de rechazo, creo yo, ¿no? Un poco de ponernos todos de acuerdo de que el tema de la guerra civil dejémoslo. O sea, lo que está muy claro es que en Marruecos estaba el ejército y tal y cual, y bueno, pues, ¿y lo demás? Sí, yo para añadir algún elemento más, yo creo que también podríamos añadir un concepto que es el de la morbosidad. Los servicios de inteligencia tienen un punto de morbo. Y yo pienso que esto que es un elemento que juega a favor, porque acaba generando un punto de atracción, de estímulo
respecto a la investigación, pero luego tiene su contrapartida, que es el problema documental, y que al fin y al cabo estáis comentando en el SSI, yo lo he comentado en el caso soviético, y podemos seguir los servicios de inteligencia, los británicos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un problema muy importante del tipo de fondos al cual podemos acceder, básicamente al que nos dejan acceder. Y la sensación siempre es la misma, podemos acceder a poco realmente, y además ya ha estado muy previamente sesgado. Entonces, claro, siempre acabaremos teniendo una radiografía bastante parcial, pero por otro lado, claro, si no insistimos en ello, acaba siendo lo que comentabas, un tema que nos ponemos de perfil, parece que está pero no está. Y luego también creo que hay otra cosa importante, y es cómo eso puede hipotecar la imagen de la República. Porque al fin y al cabo siempre hemos tenido una imagen edulcorada del bando republicano, una imagen en negro del bando franquista, desde un punto de vista académico estoy hablando, mayoritariamente es lo que ha predominado en la academia. Entonces, claro, conceptualizar que en el ámbito republicano existe un servicio de inteligencia que además, por ejemplo, tiene vertientes como es la de las relaciones hispano-soviéticas, porque existen, y que eso implica sangre, y no solo sangre, sino otro tipo de represión, de coacción. Eso implica un poco quitarle esa áurea magnífica de la República, toda esta cuestión de mitificación. Hemos hablado de Hemingway, los servicios de inteligencia son todo lo contrario respecto a Hemingway, porque al fin y al cabo esa imagen, ¿no?, de vamos a ayudar el carácter antifascista, etcétera, etcétera, y yo incluso la alargaría un poco más, ¿no? Luego, claro, también nos cogemos las imágenes que nos interesan, porque de Orwell, por ejemplo, recogemos siempre la imagen mítica del Orwell, el tema lo utilizamos para analizar incluso los sucesos de Mayo y según qué cosas, pero luego nos olvidamos que Orwell realmente es una figura creada en el mundo de la Guerra Fría, financiado por el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, y con lo que no quita el valor literario de sus aportaciones, pero su 1984 es realmente todo un panegírico que muchas veces queremos olvidar, y en parte también sirve para darle aún más peso a esa imagen mítica del espacio republicano. Y luego, lo que también resultaría interesante ya para el futuro, ¿no?, si pudiéramos seguir investigando, es las formaciones liberales progresistas. ¿Qué pasa con Esquerra Republicana, con Acció Catalana Republicana, con todo este tipo, izquierda republicana, en el caso del conjunto del territorio republicano? Porque claro, aquí digamos hemos puesto el San Benito a los anarquistas, a la Unión Soviética, a la Generalitat como institución, pero bueno, y los liberales progresistas como corpus, porque también muchas veces acabamos identificando la República solo con el ámbito del movimiento obrero, pero la República es mucho más que solo el ámbito del movimiento obrero. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un cóctel tan complejo que por un lado es atractivo, pero por otro lado acaba siendo un elemento que desincentiva el interés y sobre todo la capacidad real para investigar esto. Yo en mi caso he sido al revés, es decir, partía de que, bueno, era lo peor y realmente, bueno, ha sido en este sentido muy, muy agradable, ¿no? Incluso hasta llegar al punto de, bueno, a ver qué pasaba cuando en el centro de detención específico de Scorza, que mucha gente dice que es San Elías, y ahí poco tuvo que haber, él estaba en la Bonanova, en una torre, tenía un centro de detención, ahí fue Emma Goldman, junto con Kaminsky, a ver qué pasaba con esto de investigación. Bueno, hicieron, digamos, una fotografía de lo que vieron, salieron muy contentos, y dices, bueno, es que son de la cuerda. Pero es que luego está cuando detienen a María Estrada Clerc, que es una asistente social católica que está participando a principio en las redes de evasión para sacar gente, contacta con el consulado de Nicaragua, cae en una operación contra el consulado de Nicaragua que organiza Scorza y explica cómo la llevan a la torre de la Bonanova. No está ni un día. Explica el interrogatorio que le hace, que está Scorza ahí en una escenificación muy curiosa, y empiezan a hablar de la República, que piensa esto, que si lo otro. Bueno, al final, eso es lo que explica ella, evidentemente. Dice que le dicen que han tomado nota, y que se vaya, le devuelven el libro donde habían las 3.000 pesetas que estaban destinadas al pasaporte falso. Y dice, bueno, como había otra detenida, a ver si se podía quedar ahí al interrogatorio. Y dice, vale, pues sí, y se fueron las dos juntas. Así que, digamos, eso lo explica María Estrada Clerc, no creo que sea sospechosa. Y bueno, y en ese sentido, yo creo que hay que hacer un planteamiento de que cada quien tiene que asumir
la represión que ejerció, la violencia que ejerció. En la historia local da auténticas sorpresas. Por ejemplo, estaba otra vez leyendo el libro de la represión, la rereguarda, el mítico libro. Las 100 primeras páginas no se nombra ni una sola vez Esquerra Republicana, se está hablando de un tema de represión, y eso es muy extraño. Solo se habla de los anarquistas, incluso Salva el PUM. Bueno, yo creo que aquí la historia local explicaba cosas muy diferentes. Hubo mucha violencia que eran represalias por lo que había pasado en los sucesos de octubre del 34. La CNRFAI participó nada o poquito, muchas veces a título individual. Es decir, que aquí también hay mucha gente que también está interesada en pasar página, porque ahora actualmente, en el momento político actual, esto no interesa, ¿no? Bueno, yo ratificando lo que dices, por ejemplo, el libro que Arnau González Vilalta y Enrique Ucelaida Cal publicaron de Contra Companys, el gran que es como todo 1936, aquello casi desde febrero hasta cuando se acaba con la conjura para asesinar a Companys, en realidad eso en millones de libros ni aparece. Y Arnau y Enrique hacen una recopilación de diferentes textos donde vas siguiendo todas las conjuras internas dentro de la Esquerra Republicana, la división entre lo que sean las juventudes, los sectores pro-Companys y los sectores pro-Dencas, ¿no? Y que literalmente aquello se matan entre ellos o se intentan matar infructuosamente entre ellos, e incluso la sospecha nunca evidenciada por escrito, pero según Enrique Ucelay, confirmada por el propio Tarradellas, de que el asesinato de los Badía, aquello, hay una inspiración intelectual aparentemente lejana del propio Companys, donde allí se mezclan incluso problemas de quién comparte o no comparte determinada mujer, literalmente. Es una cuestión aquello de que a ver quién saca más pecho, más músculo y tal, ¿no? Y que realmente eso ha existido, pero es un tema, ¿no?, que ha pasado. Sí, es que hay temas como que no atraen, ¿no? Es bastante extraño. No es que no interesan, es que la gente, yo creo que ahora me voy a meter con esto y cómo lo organizo, cómo me lo miro. Este verano pasado, el verano pasado en Salamanca, encontré una caja con documentos de operaciones británicas en Cataluña en la primavera y verano del 36, pero muy poco antes del golpe. Y bueno, el relato es el de un oficial me imagino que del SS español, del ejército, que se infiltra en un grupo de acción británico, aportan fotos, o sea, no es una cosa de fotografías y tal. ¿Y qué hacen los británicos? Bueno, los británicos lo que les interesa es la costa catalana, los aeropuertos y todo lo que pueda suponer la aparición de la escuadra italiana por allí, ¿no? O sea, lo que les interesa a los británicos es aquí se va a armar la guerra en cualquier momento, y entonces los italianos van a sacar provecho de esto, y a lo mejor también los franceses, que aunque no son enemigos declarados, pero tampoco tenemos ninguna ganas de que los franceses se establezcan en puntos fuertes del Mediterráneo occidental. Entonces los tíos hacen operaciones de reconocimiento muy agresivas, de reconocimiento las costas, qué partes de la costa se pueden utilizar para un desembarco, este tipo de cosas, ¿no? Y hacen excursiones, se van a Blanes, hacen fotografías de esto, las playas, tal cual. Y otra de las cosas que les interesa son los aeródromos, ¿no? Estamos ya en el año 36, todo lo que es la guerra aérea, el transporte de tropas por avión, todo esto pues tiene mucha importancia, como se va a ver dentro de muy poco tiempo. Y entonces entran a saco en el Prat y captan a toda una serie de oficiales de aviación. Y entre ellos a Díaz Sandino. Hay un informe que dice: señor Díaz Sandino es visitante asiduo del consulado británico. Habría que hacer un informe sobre él. El informe sobre Díaz Sandino no se encuentra, ha desaparecido, pero hay una alusión muy clara a que Díaz Sandino se lleva muy bien con los ingleses, ¿no? Entonces, claro, empieza la guerra civil y empiezas a ver cosas que no son explicables, pues el mismo desembarco en Mallorca, ¿no?
es un tema que se ha intentado ver de una manera u otra, no sé qué, no sé cuántos, pero que no acaba de estar muy bien explicado. ¿Y a quién te encuentras al frente del desembarco en Mallorca? Álvarez del Valle, que es oficial de aviación. Y que después, años después, será uno de los instructores de Fidel Castro, ¿no? Pero Álvarez del Valle, pues, es otro de los oficiales de aviación. Y dices, ¿y qué hace un oficial de aviación llevando a cabo el desembarco en Mallorca, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Y además, el mismo García Oliver lo interroga, pero ¿a ti quién te ha puesto aquí? No, bueno, y tal. No acaba de dar una explicación muy clara Álvarez del Valle de por qué está allí, ¿no? De por qué está dirigiendo esta operación. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que dependen de aviación que no acabas de entender por qué funcionan tan mal o no funcionan. Por ejemplo, el puente aéreo de Marruecos a Andalucía, se tiran, pues eso, más de un mes transportando tropas y no hay ningún intento de la Fuerza Aérea Republicana por detener eso. Incluso, no sé qué aeródromo cercano hay, no sé si es Granada y tal, que refuerzan con cazas de lo mejor que tiene la República, y esos aviones no atacan el puente aéreo. No hay ningún intento. O sea, no es que haya habido un intento que ha sido repelido. No hay ningún intento de atacar el puente aéreo, que es totalmente suicida desde el punto de vista militar, ¿no? Entonces, otra vez vuelves a encontrarte a los aviadores y otra vez vuelves a encontrarte con una explicación extraña de un comportamiento raro, ¿no? Entonces, bueno, todo esto mientras los ingleses están ayudando, pues, a que Franco llegue a Marruecos, ¿no? Desde Canarias, y se haga con el control del ejército de África. No sé, ves cosas ahí, ves los ingleses metidos, ¿no? Entonces, esto, hombre, no me negaréis que esto da para una tesis y varias tesis muy interesantes, pero nadie se mete ahí, ¿no? Porque las consecuencias políticas de que Díaz Sandino sea un agente británico o informador asustan, ¿no? Me voy a meter con esto, a ver a quién encuentro yo para dirigir la tesis, ¿no? Y qué tribunal me monto, ¿no? Como no traiga de Inglaterra, en fin. Iba a decir con lo del desembarco de Mallorca. A ver, de hecho, el para Massot Paz Descanse, que escribió en Abadía de Montserrat su gran libro sobre el desembarco, es, digamos, la versión oficial catalanista historiográfica en la que, ves tú, hay un español y socialista que monta una operación fracasada. Es decir, la conclusión del libro es se nos colaron a los catalanes un español y socialista para generar una operación que es un desastre. Esa es la conclusión. La gracia del libro es que sí que te da mucha información que tú la puedes reinterpretar luego. Pero claro, llegas a una interpretación que dices, madre de Dios, digo, ¿cómo puedes analizar una operación del calibre y de las consecuencias no especialmente positivas llegando a esta conclusión? Puede haber otras explicaciones, pero decir casi que claro, se metió un socialista y español y la palmamos, ¿no? No. Hombre, a mí lo del desembarque, bueno, la operación Estrellas Baleares es que me tiene... Es que realmente uno piensa así, ya poniéndose un poco así... ostras, que lástima que esa operación no se le diera bien, y eso García Oliver lo critica, ¿no? Porque él dice que se organiza a sus espaldas, ¿no? Pero bueno... Así, viendo ahora Mujeres en Guerra, que es una web que está, bueno, que tiene ahí a las mujeres que más o menos participaron en el frente, y bueno, vas viendo las que van partiendo a esos primeros días de agosto, ¿no? Dirección a si coger un barco, irte a Mallorca y todo esto, bueno, no sé. A mí es que me tiene bastante alucinado, la verdad. Bueno, yo si tengo que hablar de islas salto a las Canarias y de las Canarias a Marruecos por una cuestión que os quería comentar, que de hecho he estado comentando con una de las personas que han intervenido, que han asistido en la sesión de esta mañana, que es hasta qué punto para los soviéticos, y aquí es difícil separar si es propiamente desde una visión más institucional oficializada, como puede ser el consulado o la embajada en Madrid,
o bien propiamente servicios de inteligencia bajo cobertura de embajada o consulado. Pero sí que recuerdo una cuestión importante respecto a la importancia esta del espacio marítimo, el control de las costas, que es el tema del Marruecos, y enlazando con la intervención de Paco Veiga, con la que ha cerrado estas sesiones de mañana. Como para los soviéticos, y ahora me remito a los informes del cónsul Antonov Ovsienko, el caso de Marruecos fue un caso que se contempló, que se puso sobre la mesa la viabilidad o no de forzar algún tipo de insurrección en Marruecos para intentar una desestabilización de la España sublevada, pero se contempló sobre todo como una opción lejana. Y esto nace un poco con lo mismo de Mallorca, que al fin y al cabo, para los intereses reales materiales de la República, acabó siendo un espacio de distancia geográfica que nunca pudo situarse bajo control. Pero además, en el caso soviético, y nuevamente me remito a Antonov Ovsienko, respecto a la cuestión nacional catalana, por ejemplo, siempre mantuvo una posición muy clara, que fue unánime en el conjunto del aparato diplomático y por extensión seguro que también en el resto de los servicios de inteligencia, que era la inviabilidad de apoyar cualquier movimiento tanto separatista como semiseparatista, porque desde su visión el Estado republicano era un Estado no centralizado, pero sí un Estado único, y en el que movimientos pro-semiseparatistas eran considerados un elemento que rompía con el esquema mental de lo que era la intervención soviética en el conjunto de España, y ello es un elemento que pienso que es interesante también para entender hasta cierto punto por qué, por ejemplo, el SSI no es que no tuviera publicidad, lógico, porque es un servicio de inteligencia, ¿no?, sino intuir cómo pues no sería tan extraño que desde el propio consulado soviético se estuviesen manejando elementos de presión respecto a ese aparato, porque al fin y al cabo una cuestión es el aparato que hemos visto de una organización dentro del movimiento obrero como el movimiento anarquista, pero otra diferente es que dentro del Estado republicano exista un gobierno autonómico que genere mutuo propio un servicio propio de inteligencia que al fin y al cabo puede generar, y no lo olvidemos, y esto es un tema que ha salido muy poco, pero que es importante, ¿no?, las tensiones estructurales entre el gobierno de la República y el gobierno de la Generalitat, que era un elemento recurrente que entre los diferentes, ya no solo diplomáticos en el ámbito soviético, sino agregados comerciales, agregados militares, se ponía sobre la mesa, y era considerado sobre todo un elemento de desestabilización en cuanto a la posibilidad real de la República de poder ganar la guerra. Por tanto, pienso que también son elementos interesantes que nos van aportando más elementos respecto a todo este escenario que es muy complejo, donde van operando estos servicios de inteligencia. Y luego otra cuestión que yo considero que es muy interesante es, pero claro, dependeríamos de la documentación, es hasta qué punto las interconexiones entre diferentes servicios de inteligencia estaban presentes o no, porque como buenos servicios existía un contraespionaje común, pero existían puntos de contacto y puntos en los que se cruzaban unos elementos con otros, ¿no? Lo que pasa, claro, ahí nuevamente volvemos al origen de todo, que es la cuestión de la disponibilidad documental. Creo que Gustavo quería hacer una pregunta. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestras intervenciones y comentarios, creo que son súper interesantes. Yo quería preguntaros sobre esto que acaba de decir Veiga, el catedrático, relacionado con la falta de interés de las tesis doctorales. Yo creo que hemos visto durante los 2 días que existe una dispersión de archivos, que tenemos una ley de secretos oficiales franquista, anticuada, y que sería necesario contar con criterios de clasificación claros, específicos, y que no hay realmente demasiado interés, que hay, bueno, lo que habéis contado aquí para no repetirlo y para tampoco alargarme demasiado, pero me gustaría saber ¿cómo se puede revertir esto? Es decir, tenemos claro que los esfuerzos de desclasificación que se han hecho pues han quedado en nada. El que hizo Carme Chacón con el PSOE, los esfuerzos continuos del PNV, que también está planteando, sobre todo por el interés del tema de Montejurra y por cuestiones de su propio partido, pero ¿cómo se puede revertir esto? Porque claro, yo cuando... Si los propios investigadores y profesores no están interesados en los temas de inteligencia, y por norma general la inteligencia son cuestiones secundarias, ¿no?, que bueno, pues
se ha comentado aquí, ¿no? Pues son temas que no me han interesado mucho, son temas complicados, son temas donde no hay mucha información, personajes secundarios sobre todo de la historia, y que en un curso de grado de historia, de relaciones internacionales y de otras disciplinas no necesariamente se tratan, o se tratan muy por encima, a lo que hay que suponerle además, o superponerle, perdón, una capa de desinformación, teorías de la conspiración e historias que se montan y que también están en Internet, que no es desde el ámbito académico, pero que los alumnos en última instancia pues también muchas veces compran y les interesa porque explican cosas que ellos no entienden, ¿no? Yo, por poner un ejemplo muy corto, gran parte de todos los años en mis clases tengo que dedicar una clase sobre el tema de las teorías de la conspiración en torno a distintas operaciones de inteligencia. Si es que es mucho más sencillo que todo eso, le estamos dando también por lo que se ha comentado, ¿no? Ese aura del secreto que gusta y que a la gente les gusta, pues terminan creando o dándole más importancia de la que tiene. Entonces, la pregunta sería, si en los cursos de grado estos temas se tratan de forma superficial, sobre todo por profesores que están muy interesados, y los alumnos cuando te dicen, oye, me interesa hacer una tesis sobre esto, pero yo no encuentro ningún tipo de información. Y claro, ellos se tienen que ir a los archivos que están dispersos, que no sé cuántos, y sus compañeros están haciendo una tesis doctoral sobre la política exterior de Estados Unidos en la administración Clinton, y hay 450 millones de fuentes secundarias de libros que ha publicado gente con unos intereses espurios, y que ellos no van a tener que ir a ningún archivo. ¿Cómo se puede o cómo podemos revertir esto? Sí se puede. Gracias. Bueno, pues un par de cosillas. Bueno, yo creo que una de las cuestiones está en lo que hemos comentado antes. Es decir, también es verdad, ¿no?, que te habías encontrado tú, y yo te comentaba que había estado unos cuantos años en la escuela de policía, es que los profesionales de la materia vetan al mundo académico que corporativamente te metas en un espacio que consideran suyo, ¿no? Es decir, en la escuela de policía, a lo largo de los años 90, yo lo dejé en el 2001, creo, y hubo el intento de hacer, se propuso de hacer aquí un centro de estudios sobre la policía, y si había algo más, algo más. Y no había respuesta, y en cierta medida lo que te acabaron diciendo es, bueno, es que los Mossos con galones y que tenían carrera, y aunque no fueran historiadores, consideraban que era un espacio particular. Entonces yo creo que ese es un impedimento importante. Es decir, que si tú envías a un doctorando a buscar esos espacios, decía que en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña hay una muy buena biblioteca, pero que además temas de inteligencia lo justo, pero de policía lo que tú quieras, pero había esa limitación. Luego yo creo que hay otra cuestión, y es que el tema puede ser apetitoso, pero yo la sensación que tengo últimamente es que se busca un poco el tema que no te genere unos problemas logísticos de archivos y que tengas que gastar un dineral en viajes, ¿no? Y ya hemos visto, no sé si ha sido Carlos o Hernán, Hernán creo que nos ha puesto el listado de archivos que había consultado, y claro, a un doctorando le planteas, mira, tendrías que ir a Salamanca, Ávila, Madrid, tal, pum, y ya la has matado, porque a veces conseguir una beca para pagarte tanto traslado es complicado, es decir, y yo creo que en parte va por ahí. Animar, hombre, estaríamos todos dispuestos a animar una tesis de este estilo y salir un poco de las cosas tradicionales que diriges, ¿no? Y que en cierta medida, pues por ejemplo, aquí en Cataluña, en tema de guerra civil, pues bueno, lo fácil es la revolución y la guerra en tal localidad, etcétera, ¿no? Pero claro, es dar vueltas al entorno de lo de siempre. Y yo creo que un poco, desde mi punto de vista, lo veo por ahí. Yo sí creo que hay posibilidades, pero hay que partir de estrategias posibilistas, ¿no? O sea, de un lado, yo tengo un máster que es
precisamente este tema, ¿no? Inteligencia, seguridad, etcétera, etcétera, en Eurasia desde el siglo XIII hasta ahora, ¿no? Que es una asignatura que da un cierto vértigo, ¿no? Hay alguno que me dice, Dios mío, es que me asomo al siglo XIII y de repente aparezco en el XXI. Bueno, es una asignatura divertida, os la propongo. Pero un poco lo que planteo es que los temas de inteligencia no son necesariamente de espías, de gabardinas, sino que, bueno, pues lo que hemos visto esta mañana, el intento de generar una rebelión en la zona del protectorado, eso es una operación de inteligencia. En abierto, si quieres, bueno, no tan en abierto, porque aquello se llevó con mucho secreto, pero se ha escrito y se ha presentado como una epopeya revolucionaria, que no salió bien y tal. Pero no deja de ser una operación de inteligencia. Entonces, yo creo que mostrando, publicando temas, mostrando al público, a los estudiantes, que hay muchísimas cuestiones de la historia política que explicamos como si fuera historia puramente política y que en realidad son temas de inteligencia y que no necesariamente nos llevan hacia ese tema tan manido de la conspiranoia, ¿no? Porque claro, también hay mucho rechazo a eso, ¿no? No me metas en historias conspiranoicas y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que desdramatizarlo, es decir, conspiraciones hay continuamente, a todos los niveles, conspiraciones empresariales, pues Trump ha montado una conspiración mundial aplicando, que no sabemos dónde nos va a llevar, pero seguramente el tío lo tiene en la cabeza, aplicando unas barreras comerciales. Todo eso son estrategias de inteligencia más o menos erróneas, que no puedes... Esta mañana en el taxi que venía hablando de Trump como que está loco, ¿no? Bueno, si empezamos con que está loco, vamos a acabar muy mal, porque yo siempre digo, la Madre Teresa de Calcuta estaba como una regadera y, sin embargo, nadie cuestiona que era una persona muy interesante, ¿no? Y tal. Es decir, estar loco, estas herramientas ad hominem no tienen mucho recorrido. Entonces, a ver, la inteligencia puede desarrollarse a muchos niveles. Eso es lo primero, que todo el mundo tome conciencia de eso, de que no hace falta necesariamente tener que ir a unos archivos extrañísimos para ver las maquinaciones de determinados agentes profesionales, sino que puedes llegar a conclusiones, como decías tú, puedes llegar a saber lo que había al otro lado de la colina a partir de aplicar un enfoque de inteligencia a cosas que aparentemente no son de inteligencia. Entonces, sencillamente con que hagas esa labor, se avanza mucho, porque pones al estudiante, al investigador, en una tesitura de que si sigues por ahí, has de saber que vas a hacer un trabajo de inteligencia. No, si esto es un debate político, no es un debate político. Y ahí ya tienes un punto, ¿no?, de avance. Y yo creo que sería una manera de ir planteando los temas. Y después, otra manera de ir planteando los temas es un poco plantear que hay asuntos que si no los ves de esta manera, que si no los... es que vas a hacer un poco el ridículo en la investigación. Es decir, si tú pretendes hacer una tesis sobre, pues eso, ¿no?, los intentos de levantamiento en la zona del protectorado sin aplicar un esquema de inteligencia, es que no te vas a salir, ¿no? Es decir, no puedes decir, bueno, no, es que esto fue una cosa de la CNT, que se le ocurrió a un tío chalao. No vayas por ahí, porque ese tipo de argumentación ombliguista no te va a llevar muy lejos. Tienes que verlo de otra manera, ¿no? Y como eso, pues muchos temas de la guerra civil que tienes que verlo bajo ese ámbito. Entonces, acostumbrar a la gente de que se salga un poco, con que se salga de los puntos de vista de siempre. Porque, claro, el gran problema que tenemos aquí un poco en la historiografía es que la gente ahora empieza a tocar archivo, pero durante mucho tiempo no se han tocado archivo. Entonces, lo que era el libro de fulano sobre la guerra civil. Vale, yo hago el mismo libro, pero hago una matización en el capítulo 7 y el 8. Y yo le añado una cosa que se me ha ocurrido sobre Mallorca. Bueno, eso no es investigación, eso es retoquillos, ¿no? Entonces, dice, no, vas a hacer una investigación en serio con archivo. Pues es muy posible que te des de bruces en una guerra civil o un conflicto contemporáneo con el tema de la inteligencia. Y tienes que estar preparado para eso y no lo puedes explicar solamente en términos de que García Oliver se enfadó mucho con no sé quién. Eso no te lleva a ningún lado. O sea, no vas a salirte con la investigación. Entonces, solo con que ya empieces a que la gente vea ese tema así, que no los vea como temas tabú, sino como un punto de vista accesorio a cualquier investigación, ya tienes bastante ganado. Pero claro, hay que convencer a los profesores, investigadores, de que tienen que superar un poco ese plano de visión.
No, por ejemplo, yo ahora estaba pensando una historia de la inteligencia, pero que la puedes conectar con los ámbitos intelectuales, por ejemplo, del periodo de entreguerras, todos esos círculos de muchachos aristocráticos de Cambridge y Oxford que, y no necesariamente tienes que entrar a explicar aquello, cómo funciona ni la inteligencia británica ni la inteligencia soviética o bolchevique, sino que tú explicas un espacio social, profesional, cultural, ¿no?, en el que en un momento dado hay una serie de individuos con la vida completamente solucionada, ligeramente aristocrática, que deciden en un momento dado una opción de este estilo, que, para entendernos, y que los británicos han trabajado y hay cosas publicadas al respecto, ¿no?, y que tiene la gracia, ¿no?, de ese análisis sociológico sobre unos determinados individuos, y que no es un tipo de trabajo sensacionalista, nada por el estilo, y además te da muchas pistas, en este caso, de cómo en los años 20, 30 y 40 los pasos de la extrema izquierda a la extrema derecha y por donde tú quieras eran infinitos, ¿no?, de un lado al otro, y esto, que esa sería otra vía también de trabajo sin entrar en el sensacionalismo, y que incluso te explica cosas que te ayudan a entender el desarrollo político, social de un periodo, de un lugar, de un país, etcétera. Sí, perdón. Sí. No, un segundo. También un poco desbloquear a la gente. Los ingleses tienen, a mí la historiografía británica, anglosajona en general me ha caído bastante últimamente, pero sí que tienen una habilidad incuestionable que es la de vender lo que se proponen, ¿no? O sea, tú llegas a Londres y uno de las visitas turísticas es la ruta de Jack el Destripador. Tú imagínate vender eso aquí, la ruta del Mataviejas. Joder, qué horror, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Bueno, los ingleses tienen la audacia de hacer eso, de venderte el producto. Entonces, se trata pues de aquí, de que las ideas que tengamos, nuevas, las vendamos sin cortapisas, ¿no? Pero parece que no, parece que si el tema no es políticamente correcto, si no se enfoca como siempre se ha enfocado. O sea, este tipo de trabajo de investigación, que recuerda un poco la preparación de una pizza congelada, ¿no? Abres el congelador, sacas la pizza, la metes en el microondas, la metes en el horno, le pones un topper por encima y ya tienes la pizza en 10 minutos. Entonces, mucha gente hace trabajos así, ¿no? A ver, si la masa congelada no es una masa favorable a no sé qué, con un punto de vista ideológico, no sé cuánto, no es políticamente correcta, mejor no te metas porque eso no se lo va a comer nadie, ¿no? Y no, se trata justamente de lo contrario, de que vendas temas que hombre, que no sean apologías del fascismo, por supuesto, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas que sin ser apología generan debate, ¿no? Y generan ganas de seguir avanzando por ese camino y de seguir entendiendo lo que pasó, porque no se trata de elaborar panfletos políticos, político-académicos, se trata de explicar y entender lo que pasó para entender el presente, porque claro, también muchas veces hacemos trabajos que son pura... es decir, cosas que no salen de sí mismos, ¿no? Es decir, los relojes en el siglo XV en el Alto Nilo, bueno, eso que a nosotros qué nos va ni nos viene, que sí, que hay que tener dinero para eso, que hay que... Pero que digamos que cualquier investigación que hagas sobre la historia de aquí te tiene que llegar a alguna conclusión o te tiene que llevar a entender cosas que han pasado en el pasado para que no se repitan en el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos falta, o sea, nos falta atrevimiento para estos temas, ¿no? Y eso hay que fomentarlo. Y sobre todo, hay que fomentarlo ahora porque con el auge de la inteligencia artificial, lo que son trabajos de contenido, ¡puf!, dentro de 4 días, las máquinas te harán el trabajo de contenido y te falsificarán los documentos y no habrá manera de distinguirlos, ¿eh? Entonces, no, lo que se trata es de que superemos a la inteligencia artificial haciendo comparativas, planteamientos, ensayística, que una mera búsqueda en Internet de la inteligencia artificial hay que superar eso. Entonces, hacer pues eso, pues comparaciones, enfocar. Yo les insisto mucho en el aula, a los de máster sobre todo, los dejo muy descolocados, me miran muy mal, pero creo que algún día me lo agradecerán, porque si no son ellos los que van a utilizar eso, los que compitan con ellos sí que igual lo van a utilizar. Y entonces para una beca, para una plaza, para colocar un libro, vas a tener que tener un poco de visión
aportar algo que la máquina no te dé de por sí ya hecho, ¿no? Bueno, Murat. Bueno, yo tengo una pequeña reflexión sobre la relación entre la inteligencia y la guerra civil en Marruecos, porque me parece que tenemos que reconsiderar una serie de conclusiones que cada uno sacó en su momento, sobre todo lo que se refiere a la magnificación del plan de la sublevación de Marruecos, ¿no? Teóricamente era una cosa fabulosa, pero cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de un grupo de personas que no consiguieron meter una carta sin que Beigbeder la interceptara en su momento, que contaron con los personajes equivocados. Y si queremos comparar, por ejemplo, los intentos de los españoles con lo que estaba haciendo Francia en su momento, Francia es que ya estaba llevando a cabo atentados de falsa bandera con su servicio de inteligencia que fue montado en el año 1871, reformado y reestructurado una y otra vez, ya con sus trapos sucios en el caso Dreyfus. Una acumulación que los españoles, que lo queramos o no tenían. Y incluso si hubiera llegado la carta a su destinatario, ¿en qué consistía la sublevación de las cábilas del norte de Marruecos? Intento meterme en la piel de Cerdeira. A lo mejor él imaginó un modo de guerra como la guerra de Rif. No había tanto armamento para montar una serie de acciones militares contra posiciones españolas. A lo mejor una acción combinada, un alzamiento en armas con una sublevación en los centros urbanos. Eso tiene más lógica, pero ¿quién iba a sublevar los centros urbanos? Torres, que cambió de chaqueta el 1 de agosto, gracias a la habilidad a causa de la habilidad de Beigbeder. 2 días después le da la misma autorización a su rival Mekin Nasiri para crear otro partido político y otro órgano de prensa con el fin de oponer a los dos hombres. Entonces, creo que el tema de la sublevación del norte de Marruecos hay que volver a estudiarlo. Echamos de menos publicaciones. Cada vez que lo toco a mí me recuerda la historia de un compañero de estudios que se declaró 8 veces a la misma chica y la chica en 8 ocasiones le dijo que no. ¿No? Es lo que pasó. Yo creo que el efecto sorpresa se perdió con Cerdeira. Al caer su red ya no había efecto sorpresa. Luego ya todos los otros intentos fueron un poco de lo mismo. Carlos Baraybar, que tenía una incontinencia verbal, contaba a todo el mundo de los bares de Tánger que iba a sublevar el norte de Marruecos, que tenía fondos necesarios. A Barcelona pues trajeron a Ouezzeni, un hombre del protectorado francés que necesitaba pasaporte para pasar al norte de Marruecos, que en su momento creía que era el número 1 del movimiento nacional, hasta que se celebra el Congreso del Comité para la Acción Marroquí el mes de enero y eligen a El Fessi, entonces ya el secretario general. Se produce la decisión. 2 meses después, Nogués disuelve el Comité de la Acción Marroquí y en septiembre del 36 manda a todo el mundo al exilio. Ouezzeni al Sáhara y a El Fessi a Gabón. Y se acabó la historia, ahí se acabó el cuento. Yo creo que fue una idea brillante al principio, pero faltaban medios y sobre todo realismo. Es que llegaron incluso a intentar sublevar una cofradía de sufíes, sin experiencia en el ámbito bélico. Al final eso ya se convirtió en una serie de intentos repetidos. García Oliver creía firmemente en el proyecto. Se dice que Azaña no estaba por la labor, aunque al final acabaron apoyando a Baraybar. Yo creo que tenemos que replantear todo el tema de la sublevación del norte y sobre todo especificar, ¿no?, qué es lo que querían sublevar. Las tribus en el monte, las élites en los centros urbanos, una revuelta popular en todas partes del protectorado. Cuando entramos en los matices, pues nos encontramos con que eso fue un brindis al sol en realidad.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, los historiadores jugamos con mucha ventaja, ¿no? Porque, claro, lo vemos ahora y decimos, pero qué tontos, ¿no? En junio del 14, ¿cómo es que no estaban tomando el sol y en cambio 2 días después hay la Primera Guerra Mundial y todo el mundo queda movilizado y se matan en agosto? Es decir, ahora las cosas se ven de una manera muy sencilla, pero en el caos de la situación y de la guerra civil, pues a veces se toman decisiones que significan vida o muerte, ¿no? O sea, 2 tíos míos, o un tío y un tío sobrino, en un pueblo orense, pues cuando se produce el lanzamiento, el 18 de julio, deciden refugiarse en el monte porque, bueno, son de un sindicato agrario, nada, local, no tiene ninguna, pero bueno, por si acaso, ¿no? Y entonces, pues nada, van al monte a esconderse, inmediatamente sale la noticia de que estos 2 han escapado al monte, aparece una partida de falangistas detrás y los matan. A uno lo queman vivo en un pajar y a otro lo matan en un camino. Bueno, una decisión, si se hubieran quedado en el pueblo, pues a lo mejor hubiera salido mejor, pero al intentar, vamos a ver qué pasa, si no sé qué, el 18 de julio y el 18 de julio, mucha gente piensa que aquello va a ser lo que se llamaba en el siglo XIX una asonada. Bueno, va a haber unos militares, como el 23F, ¿no? Unos militares que van a van a proclamar, después quizás 4 tiros, pero nadie piensa en una guerra civil de 3 años, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el tema de Marruecos. A ver, el tema de los intentos de una y otra vez de intentar aprovechar la posibilidad de levantar las cabilas marroquíes, ahora nos parecen ingenuos, innecesarios, pero hay 3 consideraciones. 1, intentar operaciones de insurgencia es algo que sale muy barato. O sea, pensar en desembarcar 30.000 soldados republicanos en las costas del protectorado, claro, eso es un esfuerzo militar descomunal, imposible. Pero bueno, tener a 4 tíos por allí que en algún momento pueden hacer, no necesariamente el levantamiento generalizado, sino acciones de sabotaje. Al fin y al cabo, el proyecto de Balaibar era montar acciones de sabotaje, no era exactamente levantamiento, sino vamos a crear un estado de tensión en el protectorado, de indefensión, volar esto, volar lo otro, atacar esto, atacar lo otro. Guerrilla. Eso se puede asumir en términos económicos, se puede asumir en términos humanos, siempre tienes gente aventurera que puede hacer esto. Después tienes la tremenda influencia que tiene en la Guerra Civil Española la Primera Guerra Mundial, lo cual implica también pues, el recuerdo de, bueno, si un arqueólogo como Lorenz levanta a los árabes, ¿cómo es que nosotros no logramos levantar un trocito de terreno como en Marruecos? Seguro que en algún momento vamos a dar con la idea y con la solución. Por tanto, en términos de inversión, era, digamos, parecía rentable que en un momento u otro pudiera hacerse algo a cambio de poco. El que más gasta es Balaibar, pero lo demás son intentos, como se dice en catalán, de pa subcatamboli, ¿no? O sea, de pan en aceite, ¿no? O sea, una cosilla que tampoco era tanto esfuerzo, ni tanto dinero, ni nada. Y además tenías ahí el centro de inteligencia importante del sur, para todo el sur, Andalucía, que era Tánger. Desde ahí contra. Segunda cuestión, estaban muy atentos a la posibilidad de que en algún momento la situación se deteriorara en el protectorado, que hubiera una situación de hambre, de demasiadas bajas entre los tabores y tal. Y entonces, bueno, en algún momento podemos aprovechar para hacer algo ahí. Quizás ahora no, pero quizás, claro, nadie sabía si la guerra iba a durar hasta el 39, el 40, 41, nadie sabía muy bien, entonces, bueno, vamos a ver. Pues otra consideración, también para entender la repetición de intentos, es que hay un momento en el que se piensa que los franceses van a atacar el protectorado, se van a quedar con el protectorado español, porque la zona del protectorado se está llenando de alemanes, de italianos, se dice que se van a montar factorías alemanas, que hay instructores ahí alemanes, que los alemanes están posicionando artillería, es decir, que en algún momento los franceses van a ver aquello como una amenaza y tarde o temprano pues empezará la Segunda Guerra Mundial y posiblemente empiece por ahí. Bueno, por tanto, tenemos que estar al tanto porque en algún momento puede ocurrir que aquello se desestabilice y
y tal, ¿no? Entonces, yo creo que son consideraciones que explican los reiterados intentos, o al menos no sacar la vista del protectorado, porque además hay algo que está bastante claro. Si el protectorado se subleva, realmente es un buen golpe contra Franco y los sublevados. Es que, claro, el protectorado es el músculo que mueve la ofensiva contra Madrid, que durante toda la guerra los tabores siguen. Después los van a buscar a la zona francesa, los reclutan en la zona francesa, y entonces pues aparecen tropas marroquíes en Santander y aparecen tropas marroquíes en todas partes, en Cataluña, en todos lados, ¿no? Entonces, realmente cambiar aquello era apetecible, como para no olvidarse, como decir, bueno, esto ya no tiene nada que hacerse. Yo entiendo que visto desde ahora puede parecer absurdo, pero en aquel momento, bueno, entre invertir 5 euros o no invertirlos, pues invierto 5 euros, voy renovando, hoy se toca la lotería, ¿no? Y entonces, pues, no tocó. Y hasta el último momento, porque la misión de Vicens Guarné en enero del 39, aquello es bueno, llega en septiembre, pero septiembre del 38. Pero esos últimos meses él lo explica como algo completamente enloquecido y desesperado, intentar desde Tánger, y sin embargo dice que el 25 de enero ya tenía algunas posibilidades de montar algo allí. No sabemos si es fantasioso o no. O sea que lo veo así, vamos. ¿Tienes alguna? Eloy. Es que yo creo que cuando esos intentos de sublevar a parte del protectorado, ya fueran sublevaciones generalizadas en una zona o guerrilla y tal, esa ocasión ya se había perdido el 17 de julio. Es decir, la política republicana en Marruecos favoreció de alguna manera que los militares pudieran contar con el masivo reclutamiento de los regulares o de los marroquíes, porque no solamente fueron regulares, fueron tabores de Indi, fueron incluso algunas mejalas, mejaní, etcétera. Pero bueno, lo resumimos todo en regulares. Primero, la situación económica del Rif, una economía de subsistencia con muchos problemas por malas cosechas o cuestiones de este tipo. Fue agravada por la política que lleva desde un primer momento los gobiernos de Azaña, recortar el presupuesto, algo que desde el punto de vista de la metrópoli era algo también, digamos, necesario, porque es una metrópoli no muy boyante, ¿no? Claro, recortar el presupuesto no solamente era que se licencian o se disuelven algunas unidades, se trasladan a la península, era, por ejemplo, toda la política de construcción de carreteras, etcétera, se paraliza. Eso significa que a cientos, miles de marroquíes que has contratado, que lo has acostumbrado mal que bien durante unos meses o durante un año y medio a un sueldo cada mes, de pronto le dices, bueno, no cobras nada, vete a tu cábila. Y vete a tu cábila porque no te vamos a dejar que te quedes ni en Tetuán, ni en Arcila, ni en Casaquibí. Si no tienes trabajo, te tienes que ir a tu cábila sí o sí. Y si no, te llevaremos esposado o te meteremos en la cárcel del Bajá. Entonces, claro, todo eso hay que verlo. Por otra parte, una cosa que no gusta verlo desde una postura, digamos, progresista en el caso español, o en el caso marroquí está muy extendido, es decir, cómo admitir que para muchos marroquíes existió una indudable fidelidad hacia sus jefes militares españoles. Eso cuesta admitirlo también, es decir, porque se supone que el catálogo del buen colonizado está ir contra el colonizador. Pero bueno, esto no siempre ha sido así. Esto ha oscilado. Y en algunos momentos, y bueno, y el colonialismo en realidad, en el fondo, no hubiera triunfado nunca si los pueblos colonizados en conjunto, en masa, casi sin excepciones, se hubieran opuesto a los colonizadores. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que hacen posible que cuando los militares comienzan a reclutar apenas encuentren resistencia, y los individuos que intentan hacer algo, o a lo mejor piensan, ¿y si me opongo? Como Torres, se dan cuenta de que no tienen eco, ni siquiera entre sus máximos allegados. No pueden hacer absolutamente nada. Lo que se puede hacer son operaciones o intentos aislados como el de Baráibar.
una guerrilla en Marruecos, cuando ni se ha conseguido que la guerrilla en la retaguardia de la zona nacional, etcétera, tenga realmente una consistencia importante. Es una guerra perdida de antemano. El problema es que se van a perder recursos, incluso también personas en estas aventuras locas que no llevaban a ninguna parte. Eso había que haberlo previsto mucho antes, pero no se previó. También es cierto que, dadas las circunstancias de la República, con tantos enemigos, etcétera, pues era muy complicado. Lo que no se puede es colonizar un país cuando tiene tantas urgencias en el interior. Hace poco, en una intervención que hice sobre el cine colonial español, les exponía al público una secuencia de Romancero marroquí, que más que una película es casi un cine etnográfico, que narra el viaje de un marroquí desde su aduar, desde su tierra de labranza, hasta la ciudad, una gran ciudad marroquí, donde se enrola en un tabor y después la ida a la península a luchar y después el regreso herido de nuevo a su aduar, a su tierra de labor. Bueno, ese viaje iniciático de ese marroquí nos presenta en ese desplazamiento un Marruecos luminoso, en paz, risueño, en contraposición a una España destrozada por esa terrible, terrorífica guerra civil. Y le decía yo al público, ahora si pueden, cuando vayan a su casa y se acuerdan, visionen en YouTube que está el documental de Las Urdes de Luis Buñuel, rodado 3 años antes. Y comparen ustedes, Las Urdes, una región española, una región de la metrópoli desarrollada, culta, que va a civilizar a un pueblo salvaje, atrasado, etcétera, y comparen. ¿Y quién sale ganando? Sale ganando Rif. Entonces, todo esto no lo entendió la República, seguramente no tuvo ni tiempo, ni la posibilidad, ni los recursos de entenderlo. Y lógicamente después quien toma decisiones de individuos como Baráibar. Nada más que ver la foto te das cuenta de que ese individuo difícilmente pudiera haber hecho nada de importante. Y Guarner, que había estado en Marruecos, debería haber sabido que una vez roto el hilo de la lealtad, eso ya era imposible recuperarlo. Eso no lo entendieron nunca. Muy bien. Bueno, nos hemos quedado exangües. Pues entonces nos vamos. Nos vamos. Sí, nos vamos, que más son las 5:20. De acuerdo, pues muchas gracias por haber resistido aquí sobre el terreno, con la cábila, hasta el último momento. Y bueno, a ver si nos volvemos a ver pronto en otras jornadas similares. Gracias a todos.